y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grandes tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú. Grandes tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dígaselo al Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solo tú transformas mi ser. Solo tú transformas mi ser. Ese fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios, puede sentarse, hermano. Porque sin nuestro Señor no seríamos nada, ¿verdad? Dice el único que puede transformarnos si tenemos
alguna situación, alguna enfermedad. A lo mejor seamos, no sé, seamos enojones o tengamos algo mal en nuestro ser. No vamos a poder cambiar por nosotros mismos. Tiene que ser nuestro Señor tocándonos. Muy bien. Vamos a cantar. Vengo a cantarle con gozo porque debemos estar gozosos de poder estar aquí, ¿verdad? Vengo a cantarle con gozo, a cantarle a Él. Vengo a cantarle a Dios, al Dios de Israel. Santo, sublime, grandioso, Él es majestuoso, Él es el Rey. Sí, Señor, tú eres el Rey. Santo, magnífico eres, Jesucristo el Rey. Santo, tan grande y sencillo que te puedo ver. Soy tu novia amada que ha sido comprada para ti. Sí, Señor, para ti. Traigo con gozo y canto y a ti cantaré. Traigo con gozo y aplauso y a ti exaltaré. Traigo con gozo mi canto, con gozo mi aplauso y a ti danzaré. Sí, sí, Señor, yo lo haré. Traigo toda mi alegría y a ti cantaré. Traigo toda mi vergüenza y a ti exaltaré. Tú no mereces tristeza, eres alegría y a ti me alabaré. Sí, sí, Señor, tú eres el Rey. La 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 Vengo a cantarle con gozo, a cantarle a Él. Vengo a cantarle a Dios de Israel. Santo, sublime y grandioso, Él es majestuoso, Él es el Rey. Sí, Señor, tú eres el Rey. Santo, magnífico eres, Jesucristo el Rey. Santo, tan grande y sencillo. Traigo con gozo mi aplauso y a ti exaltaré. Traigo con gozo mi canto, con gozo mi aplauso y a ti danzaré. Sí, sí, Señor, yo lo haré. Traigo toda mi alegría y a ti cantaré. Dejo toda mi vergüenza y a ti cantaré. Tú no mereces tristeza, eres alegría y a ti alabaré. Sí, sí, Señor, eres el Rey. La 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 la. La
Gloria a Dios. Un fuerte aplauso para nuestro Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a estar recibiendo la palabra de nuestro Señor. Vamos a entonar con gozo y alegría, y con esto estaremos recibiendo la palabra que hoy es traída por nuestro hermano Fernando Pérez. Vamos a recibirle con este canto. Soy alegría, cantaré a mi Señor, por la eternidad te alabaré. Con gozo y alegría, cantaré a mi Señor, por la eternidad te alabaré. Me sacó de las tinieblas a la luz, admirable su palabra, mi camino luz. Él me dio la vida después de la muerte para mi estar. Resurrección, con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad te alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad te alabaré. Sacó delante de la sala luz, admirable su palabra, mi camino Él me dio la vida después de la muerte para mi estar. Resurrección, con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad alabaré. Alaba, oh alma, y a Jehová. Alaba, oh alma mía, Jehová. Alaba, Jehová en mi vida. Cantar los salmos a él en mi vida. Alaba, Jehová en mi vida. Cantar los salmos a él. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad te alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad te alabaré. Sacó de la sala luz, admirable su palabra, mi camino. Él me dio la vida después de la muerte para mi resurrección. Gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad te alabaré. Eternidad alabaré a mi Señor.
alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta tarde. Es un placer estar aquí y poder servir a nuestro Dios. Amén. Bueno, hemos venido a escuchar de la palabra de Dios y vamos a entrar a la palabra. Vamos a abrir en el libro de, primeramente en el libro de, Romanos 1:17. Y mientras abre su escritura, quiero, como siempre, primeramente dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por su misericordia y porque Él nos ha predestinado para esta tarde, noche, aquí en este lugar, y a cada uno de ustedes nos ha permitido la vida también, ¿verdad?, para poder estar aquí y escuchar de su palabra. También a nuestro pastor, nuestro hermano Manuel Pérez, quien nos pone la confianza y poder hablarle a la grey de Dios. Amén. Bueno, vamos a entrar directamente a la palabra de Dios y vamos a leer Romanos 1:17. Y dice de la siguiente manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora vamos a leer más adelante en el libro de Hebreos 11, del 1 al 3. Amén. Hebreos 11, del 1 al 3. Es una escritura muy conocida, ¿eh? La escritura de la fe. Amén. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor Jesucristo, en esta hermosa tarde, Señor, noche, queremos darte gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar para ser bendecidos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, porque estos cuerpos necesitan ser alimentados, Señor, y también nuestro espíritu de la misma manera, Señor. Por eso es que estamos aquí, porque tenemos sed y hambre de tu palabra, Señor. Padre, y tú estás aquí para proveernos el alimento espiritual, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú en esta tarde, que esta palabra que va a ser voceada, Señor, sea de beneficio para cada uno de nosotros en esta tarde, Señor. Yo te ruego que bendiga la lectura de tu palabra, Señor, y también a cada uno de mis hermanos, Señor, que tú abras su entendimiento. Cualquier espíritu, Señor, que sea contrario a tu palabra, lo echamos fuera en tu nombre, Señor, y ponemos todas las cosas en tus manos para tu honra y tu gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermanos. Deseo también mandar un saludo a la audiencia a través del internet, a aquellos hermanos que nos están viendo. Que Dios les bendiga. Ojalá que puedan un día acompañarnos aquí a ser presente, para que puedan gozarse con nosotros. Y bueno, en esta tarde Dios ha puesto en mí un tema, aunque es sencillo, pero es un tema profundo, que muchas veces se ha malentendido. Y el tema en esta tarde es viviendo por fe, ¿sí? Porque muchas veces se nos habla de la fe de una manera muy triunfalista, Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, cuál es el verdadero significado de esta escritura en Hebreos 11, que fue la segunda escritura que leímos. Y en Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe.
Si ustedes leen en su casa Hebreos 11, se darán cuenta que ahí habla de los héroes de la fe. Por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, y empieza a hablar de los héroes de la fe. Amén. Entonces, en este capítulo desfilan los nombres de hombres y mujeres que por fe conquistaron reinos, silenciaron bocas de leones, escaparon del filo de la espada y también vencieron lo imposible, porque ahí lo nombra en Hebreos 11. Y hoy en día muchos utilizan el capítulo de Hebreos 11 para justificar una fe triunfalista que exige resultados visibles, bendiciones inmediatas y victorias constantes, ¿sí? Citan a hombres como Noé, como Moisés o como Abraham, como modelos de la fe para conquistar tierras prometidas, sueños personales y terrenales. Muchos pastores, muchos ministros, muchos hombres que se paran hoy en día detrás de las iglesias, nombran estas escrituras hablando de la fe y poniendo la fe como una fe basada en cosas terrenales, una fe que cumple sueños terrenales o carnales, personales. Pero la escritura, cuando uno le pide a Dios que le revele las cosas, se da cuenta que la escritura no es así. Que seguidos, que fueron torturados, que fueron errantes, que no tuvieron un techo y que aún así ellos fueron llamados dignos delante de Dios. Se da, escribe la palabra de Dios, empieza a cambiar el contraste y se da cuenta uno que esos hombres eran hombres que estaban siendo perseguidos. Ahí está el ejemplo de Daniel, un hombre que de momento fue perseguido después de que había estado con el gran rey. Después, cuando él ya no quiso seguir la orden del rey, él entonces fue perseguido, ¿sí? Fueron hombres también que fueron torturados. Ahí está Sansón, que estaba siendo torturado, mas sin en cambio él todavía tenía la fe en Dios, ¿sí? Y eso no cambió la fe que él tenía. Y más sin en cambio, cuando uno lee la Biblia, ahí está nombrado Sansón. Ya no es lo mismo, ya no es una fe triunfante llena de sueños terrenales. En ningún momento dice la Biblia, o aquí usted encontrará, por la fe Abraham se compró una grande casa. ¿Verdad que no dice así? Por la fe Abraham tuvo muchas posesiones. ¿Dice así la palabra? No, ¿verdad? Por la fe Noé tuvo un gran carruaje. No lo dice. Entonces hemos sacado, o muchos hombres han sacado de contexto esta escritura. Le han dado un valor que no es el correcto, poniendo la fe como si fuera algo que uno pone para poder obtener cosas materiales o personales. Pero no es así. Si usted lee bien la escritura, usted se va a dar cuenta que no fue así. La fe bíblica, no es un camino de comodidad. Lea la escritura, es una invitación al altar. La fe bíblica es una invitación al altar. Hebreos 11 no celebra héroes de escenario, sino mártires. Ahí está la escritura. Con tiempo, usted en su casa, si usted tiene tiempo y le interesa, regrese a su casa cuando termine el culto y póngase a leer detenidamente. Y entonces, a partir del capítulo 32, usted se va a dar cuenta cómo el contraste cambió. Cambió de un tipo de fe, ¿verdad?, a otro tipo de fe. Ahorita vamos a ver cuáles son. Los más grandes hombres de fe, fueron aquellos que murieron creyendo, incluso sin recibir nada en esta tierra. Dice la palabra de Dios que los hombres más grandes de Dios, de la fe, fueron aquellos que murieron creyendo, incluso sin recibir nada en esta tierra. Hermano, yo le hago una pregunta, ¿usted aceptaría a un Dios así? Ya es difícil, ¿va? Porque normalmente nosotros comprometemos lo que creemos. Venimos aquí creyendo en Dios, ¿verdad? Que Él va a cumplir nuestras expectativas por fe.
pero no es así. Vamos a desenterrar en esta tarde la verdadera fe que sostiene en el desierto, la fe que sobrevive sin explicaciones, la fe que resiste hasta el final, la verdadera fe que agrada a Dios. ¿Sí? La primera palabra que encontramos en Hebreos y que define Hebreos 11 es fe. ¿Sí? Dice Hebreos 11, es pues la fe. Ahora, esta fe no es cualquier tipo de fe. Esta fe no es la que se basa en lo que se ve. Porque ¿qué dice la Escritura? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? De lo que se ve. ¿Verdad que no? Es la convicción de lo que no se ve. Esta fe no se basa en lo que se toca, ni tampoco se basa en lo que se entiende. Porque si no, no tendría caso. Si ya lo estás entendiendo, pues no tendría caso, porque entra una lógica y entonces entra un razonamiento. ¿Amén? Dice Hebreos 11:1 nuevamente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué es importante entender esto? Porque muchas veces hablamos de la fe como algo que vamos a ver. Pero dice aquí que es la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Desde el principio de esta escritura, el Espíritu Santo ya nos confronta con algo espiritual. Y esto es que la verdadera fe no necesita ver para obedecer. No exige explicación. La verdadera fe no exige una explicación. Solamente cree y camina. ¿Sí? Hoy en día, las generaciones modernas, las generaciones de hoy en día, quieren sentir algo antes de obedecer. Hoy en día, los nuevos miembros de las iglesias quieren entender antes de creer. Ay, necesito entender para poder creer, para poder hacer las cosas, ¿va? Pero en el libro de Hebreos 11, no fue escrito... Hebreos 11 no fue escrito para los que viven de las evidencias. Fue escrito para los que viven de lo imposible. Miren lo que dice Hebreos 11:27. Hebreos 11:27 dice, habla de Moisés. Moisés, por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo, ¿qué? Al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible, es decir, no había nadie. Pero su fe, él sabía que Dios estaba ahí. ¿Sí? Dice nuevamente, Hebreos 11 fue escrito para los que viven de lo invisible. ¿Por qué es que decimos esto? Mire, hermano, Abel, porque aquí nombra a Abel, de hecho es el primero, Hebreos 11:4 habla de Abel. Abel ofreció un sacrificio sin tener un manual. A Abel nadie le dijo qué era lo que tenía que hacer. Simplemente por la fe que él tenía, él entendió que era un sacrificio de sangre. Y cuando él tuvo que presentar su sacrificio, él supo qué presentar. Pero Caín no, porque él no tenía la fe correcta. Enoc, que es el siguiente que anuncia, ¿verdad? Hebreos 11:5, ahí habla de Enoc. Enoc anduvo con Dios sin ver a nadie andar. Él no vio a otro, él no veía quién más andaba con Dios, sino que Enoc solamente se sostuvo como viendo al invisible. Esa era la fe de Enoc. Y entonces caminó con Dios, dice la palabra de Dios. Y de repente Dios se lo llevó caminando. Léale, ahí está en el libro de Génesis. Noé construyó un arca
sin haber visto nunca la lluvia. Era una fe que no tenía razonamiento. Él tuvo una fe solamente de obediencia. Dios le habló a Noé y le dijo, hazte un arca, porque va a llover. Y Noé nunca dijo, híjole, ¿qué es eso? ¿Y qué es llover? ¿Y por qué vamos a hacer un arca? ¿Por qué mejor no hacemos otra cosa? No. Noé solamente creyó, puso su fe en Dios y obedeció. Obedeció creyendo que Dios iba a cumplir lo que le estaba diciendo. Él ni siquiera sabía qué es eso de la lluvia. Ese término no está, bueno, cuando usted se mete a un estudio un poquito más allá, ¿verdad? Eso no existía en ese entonces. La forma en que los hombres regaban era otra forma, ¿verdad? Nunca había existido la lluvia hasta el tiempo de Noé. ¿Se imagina a Noé que de repente que a usted le digan un término que uno nunca entiende? Es algo raro, ¿no? Oiga, que de repente vamos a suponer, ¿verdad? Que de repente le digan, no, es que va a caer el fuego del cielo. Yo nunca he visto caer fuego del cielo, o que llueva fuego, ¿no? Nunca lo hemos visto, ¿no? A lo mejor de manera artificial, pero literalmente del cielo, pues en realidad nunca nadie lo ha visto, ¿no? Es algo como cuando uno empieza en el razonamiento, bueno, pero ¿cómo va a caer? Y se vuelve uno loco. Mas, sin en cambio, cuando Dios le dio la indicación a Noé, él le dijo, hazte un arca porque va a llover. ¿Y qué hizo Noé? Creyó, puso su fe en Dios y entonces obedeció solamente. Y él empezó a trabajar, ¿verdad? Él empezó a trabajar en lo que Dios le había dicho y cuando Dios quiso, él cumplió. Amén. Abraham. Yo me imagino ahí a los mismos de eso. Mira, ¿cómo va? Pues, y se fue creyendo que él iba a ser padre de naciones. Y más sin en cambio nunca las vio. Dice aquí, ¿verdad? Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué está diciendo esto? Lo que está diciendo aquí es que nuestra fe tiene que estar puesta en las cosas eternas. Porque todo en esta tierra solamente es temporal. Nosotros muchas veces creemos que utilizamos nuestra fe para las cosas materiales. Oh, yo creo que Dios me va a dar un carro. Yo creo que Dios me va a dar una casa. Está bien, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Pero la verdadera fe pone la mirada en las cosas espirituales. La verdadera fe es, yo creo que voy a formar parte de esa patria celestial. Y entonces va a venir un sufrimiento, porque cada uno de los hombres que creyeron y pusieron la fe en Cristo, fueron perseguidos, fueron azotados. Ellos no pusieron la mirada aquí, ahí lo dice cuando, ya lo leíamos, cuando Jesús se encontró con Pedro, y ahí en la barca, Él les había dado esa gran pesca, era la más grande que ellos habían tenido. Mas sin en cambio, Pedro no puso su fe en eso, en lo material. Pedro puso su fe en Dios. Y entonces él empezó a creer y empezó a predicar el evangelio. Y empezó a venir la persecución. Ahí en el libro de Hechos usted lee cómo es que Pedro fue perseguido. Pedro fue encarcelado. Pedro fue apedreado. ¿En dónde dice una fe triunfal? ¿En qué momento dice Pedro tuvo una gran casa? Pedro tuvo un gran barco. ¿Verdad que no? Porque la mirada de Pedro estaba en lo eternal. Abraham es quizás el mayor símbolo de fe. Abraham recibió una promesa de una descendencia numerosa como las estrellas, pero pasó años
esperando en silencio. Y cuando escucha hermano, y cuando finalmente nació el hijo de la promesa, Dios pidió al niño de vuelta en el altar. ¿Se imagina estar esperando tanto tiempo? Porque Dios le iba a dar un hijo. Y entonces cuando viene, Dios se lo pide de vuelta. Esto tiene un significado, ¿verdad? Y Abraham obedeció por fe. Abraham ofreció la promesa. Él sacrificó lo que más esperó. Porque su fe no estaba en Isaac. Su fe estaba en Dios. Lo vamos a bajar un poquito más, ¿verdad? Mire, hermano. Cuando nosotros clamamos por sanidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de algo que estemos pasando, o por un problema, ¿va? Y de pronto Dios nos la da. A mí me pasó, mire, cuando yo estaba bien enfermo, yo le pedí a Dios, Señor, sáname, y te prometo esto y lo otro, ¿va? Está uno aquí poniendo su fe en algo, ¿va? Que no está, pero que creemos que Dios nos la va a dar. Y entonces cuando Dios nos da nuestra sanidad, entonces la recibimos, y cuando la recibimos, Él nos pide que se la entreguemos. ¿Sí? Cuando Dios me sanó, entonces Él me pidió mi sanidad. ¿Cómo? Entrégate, ¿va? Él no me pidió lo material. Él no me dijo, tú puedes hacer esto y lo otro, yo quiero tu negocio, yo quiero tu casa, no. Él me dijo, yo te quiero a ti. Y entonces Él me dio mi sanidad y luego me la pidió. ¿Sí? Me la pidió en el altar. Fue lo mismo que hizo Abraham. Él esperó tantos años un hijo. Y cuando Dios le dio a ese hijo, entonces le dijo, regrésamelo. Para ver dónde estaba puesta la fe de Abraham. Y entonces Abraham se lo entregó. Porque él estaba confiando en Dios, que Él iba a proveer un cordero. Amén. De la misma manera nosotros, cuando Dios nos entrega lo que nosotros tanto pedimos, entonces a veces Dios nos lo pide. Dice, a ver, entrégamelo. Para ver si es cierto que lo que tú quieres, que tu fe está puesta en mí o está puesta en lo que tú me pediste. Y entonces uno tiene que saber que la verdadera fe debe estar puesta en Dios. ¿Sí? Porque muchas veces, hermano, cuando obtenemos lo que necesitamos, se nos olvida en quién estaba puesta nuestra. La verdadera fe es aquella que continúa incluso cuando todo lo que amas está en el altar. Esta fe es la que sostuvo a los antiguos, porque dice la palabra de Dios en el versículo 2, ¿verdad? En el versículo 2, porque por la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Sí? Un ejemplo de esto, Ana, la mamá de Samuel. Esta mujer había clamado tanto por un hijo, tenía tantas ganas de tener un hijo, y ella creyó en que Dios se lo iba a dar, y su fe estaba puesta en Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Miró su corazón, y entonces Dios le dio un hijo a esta mujer. Y cuando Dios se lo dio, ¿sabe qué hizo ella? ¿Qué cree que hizo? ¿Lo agarró y se fue de paseo? ¿Agarró a esa promesa y corrió a otro país y se fue a disfrutar la vida con este niño? No. Dice la palabra de Dios que cuando Ana tuvo ese niño, lo agarró y lo llevó al altar. Y ahí se lo entregó al sacerdote, ¿va? Y le dijo, ahí está. Es para Dios. Porque ella había prometido algo. Y entonces ella sabía quién le había dado ese niño. Y cuando Dios le dio ese niño, ella se lo regresó. Por eso es que ellos alcanzaron buen testimonio, ¿sí? Estos hombres de la antigüedad, ellos no alcanzaron fama. Ellos tampoco alcanzaron riqueza. Tampoco alcanzaron comodidad. Pero lo que estos hombres alcanzaron,
dice la palabra que fue buen testimonio. Y este buen testimonio fue un buen testimonio de parte de Dios. Dios los estaba mirando. Y por eso es que están aquí, como los héroes de la fe. Hoy en día, estos hombres, sus nombres son recordados, ¿verdad? No por lo que conquistaron, sino por cómo creyeron a Dios. Por eso están ahí. Por eso ahí está Enoc. Por eso ahí está Noé, Abraham y Sara. Ahí está Isaac. Ahí está Moisés. Ahí está Jacob. Ahí está José. Ahí está Josué. Ahí está Rahab. Y nosotros, ¿verdad? Hoy en día, Dios no busca una fe triunfalista, sino una fe obediente. No una fe que busca aplausos, porque muchos se paran en los púlpitos a buscar aplausos, ¿verdad? No, hoy Dios no busca una fe de aplausos, sino busca una fe que resiste en el silencio. Él no busca una fe que necesita ver. Dios necesita una fe que cree, que sepa en quién ha creído. Póngase de pie. ¿Sabe usted en esta tarde realmente en qué está puesta su fe? Hermano, quizás ya estemos esperando ver que algo cambia. Quizás todo lo que vemos ahora son puertas cerradas, ¿no? O respuestas tardías, porque hemos clamado a Dios por sanidad, o hemos clamado a Dios por nuestro problema, y de repente vemos como que Dios no responde, como que ya se tardó. ¿Y sabe qué pasa? El enemigo viene y nos dice, ríndete. ¿No le ha pasado? Que de repente uno ya, híjole, y es que parece, y hemos orado y orado y orado, ¿ah? Y le hemos pedido a Dios por esto, y por esta persona, y por este problema, y parece como que Dios no contesta, y de repente viene el diablo y nos dice, ríndete. Es una mentira. Pero Hebreos 11 nos enseña que debemos continuar. Porque la fe, la verdadera fe, es aquella que cree sin ver. ¿Sí? Y esa es la fe que Dios honra. No es una fe, ¿verdad? En el versículo, en Hebreos 11, del 35 al 40, si usted lo lee detenidamente, no habla de una fe que conquista, sino de la fe que soporta. Es bien diferente. Mire, vamos a leerlo rápidamente. Vamos a ver cómo es la verdadera fe. Dice en Hebreos 11:35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron, ¿qué? Y está hablando de la fe, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que no vamos a pasar por esas cosas porque tenemos fe. Dice aquí, ¿verdad? Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ponga atención aquí. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. ¿Se imagina estar ahí? Era lo que decía, ahí estaba Pedro, ¿ah? Y también estaba Pablo, fueron encarcelados. Mas sin en cambio su fe no menguaba, porque su fe no estaba puesta en las cosas terrenales, su fe estaba puesta en Dios, y ellos sabían que aunque en esta tierra perecieran, ellos tenían una porvenir. Y ahí estaba la fe, la verdadera fe. 37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Cómo dice aquí? Pobres.
¿Se da cuenta cómo no es una fe triunfalista? Como muchas denominaciones la pintan. Hermano, si usted tiene fe, Dios le puede dar 1 millón de pesos. Pues van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es bueno continuar leyendo la palabra para entender, ¿verdad? Dice aquí que ellos eran pobres, angustiados. ¿Cuánto nos hemos sentido angustiados? Porque de repente como que no tenemos para comer. De repente no sacamos para ciertos gastos, ¿verdad? Y empieza la angustia. De repente nos empezamos a sentir mal. Mas sin en cambio nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Amén. Maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahí estaba Abraham, ¿verdad? Abraham se le había prometido que iba a ser padre de naciones, que iban a tener una tierra especial para ellos, mas sin en cambio Abraham nunca la vio. Ahí andaba Abraham de un lado para otro, llevando a su pueblo de un lado para otro, compartiendo terreno con reyes, con otros pueblos, ¿verdad? Errando, de un lado para otro, peregrino, porque él sabía que su mirada no estaba puesta en las cosas de aquí. Dios le había prometido en el 13 un reino por venir. Y dice aquí, en el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Necesitamos esa fe, no una fe triunfalista, no una fe que conquista, sino la verdadera fe, la fe que soporta. Viviendo por fe. Dice el canto, vivo por fe, es mi Salvador. No temeré, porque van a venir pruebas, y cuando esas pruebas y esos azotes vengan, entonces tiene que tener uno la mirada allá. Ahí estaba Esteban cuando estuvo en el concilio. Y entonces cuando estaba ahí no había pruebas en contra de Esteban. Y más sin en cambio él puso su mirada en Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que de repente vio a Dios y entonces lo empezaron a apedrear. Y él ya no lo sintió. Él se fue creyendo en Dios, en lo eternal. Dice el profeta de Dios. En el mensaje, cree de corazón. Hasta que algo se ancle en usted, que simplemente diga, así es, y que eso es todo. No hay suficientes demonios del tormento que puedan sacudir eso de usted. Es algo en el interior llamado el corazón. Ahí es donde la verdadera fe encuentra su lugar de descanso. Los intelectuales intentarán razonarlo, pues seamos razonables, dice. Pero la fe no tiene razonamiento, solo tiene una cosa, y es la palabra de Dios está correcta. Oh, ahí es donde el alma planta los pies y ahí mismo descansa eternamente, porque Dios lo dijo, no es una pretensión, sino que lo sabe. ¿Sabe su corazón lo que Dios dijo? Cierre sus ojos. Es pues la fe, dice la palabra, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Él nos prometió una tierra por heredad. Yo le invito en esta tarde a que ponga su mirada en ese reino, que ponga toda su fe, esa fe que soporta, para que podamos poner nuestra mirada en lo eternal. Vamos a orar. Amantísimo Padre y Dios, en esta hermosa tarde, Señor,
Tú nos has hablado, Señor, y nos has enseñado cómo es la verdadera fe, Señor. Cómo es que estos hombres, esos grandes héroes de la fe, Señor, vivieron por fe. No como nos lo pintan hoy en día, Señor, sino como la verdadera fe que soportaba, Señor, todo, Señor, porque ellos habían puesto su mirada en lo eternal, Señor. Ellos creyeron tus promesas aun cuando no las vieron en esta tierra, Señor, pero tú se las entregaste. Ahí estaba Job, Señor, pasando por tribulaciones. Quizás él no lo entendía, no había una lógica para la gente, no había razonamiento, Señor. Mas sin en cambio Job puso la fe en ti, Señor, soportando, creyendo que tú lo sustentabas, Padre. Y aún, Señor, tú le entregaste a sus hijos. Padre, y sabemos que no fue en esta tierra, sino que tú se los entregaste en aquella tierra por heredad, Señor. Padre, enséñanos a tener ese tipo de fe, Señor. Enséñanos a vivir por fe, por la fe correcta, Señor. Yo te pido en esta tarde que tú nos des la revelación correcta de esta fe, Señor. Padre, ayúdanos, danos el entendimiento de estas cosas, Señor. Y yo te ruego, Señor, que tú pongas la fe correcta en cada uno de nosotros en esta tarde. Te rogamos todas estas cosas y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cierre su vista, hermano. Si te sientes triste, sin consuelo, y luz ya no hay en tu pobre ser. Si te sientes que te vas a ahogar, ven, clama a Él y Él responderá. Gloria a Dios por su amor. Gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios por su Hijo que murió por ti y por mí. Gloria a Dios por los tiempos malos. Sin ellos no hubiera tiempos buenos. Sin embargo, dan a Dios. Gloria a Dios. Y si tú necesitas de un amigo, ven a Cristo, Él es tu amigo fiel. Nunca te dejará. Ven, clama a Él y Él responderá. Gloria a Dios por su amor. Gloria a Dios
mí. Gloria a Dios por los tiempos malos. Sin ellos no hubiera tiempos buenos. Sin embargo, nada gloria a Dios. Señor, ayúdame, porque a cada momento, porque a cada instante me haces falta tú. Porque sin ti no puedo, todo es difícil para mí. Si tú no estás conmigo, todo sería en vano, no tendría sentido seguir caminando. Porque tú eres para mí la esperanza en mi vivir, que me da aliento. Oh, eres mi consuelo, Señor, y en mi vida te necesito tanto. Porque tú eres para mí la esperanza en mi vivir, que me da aliento. Oh, eres mi consuelo, Señor, y en mi vida necesito tanto. Porque tú eres para mí la esperanza en mi vivir, que me da aliento. Oh, eres mi consuelo, Señor, y en mi vida necesito tanto. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Así como está, hermano, vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas que serán levantadas. Inclinen su rostro, hermano. Vamos a estar orando. Amado Señor Jesucristo, le damos gracias, Señor, por su palabra que nos ha brindado de estas palabras de vida, Señor. Ahora bien, estamos pidiéndole, amado Padre, que usted pueda bendecir estos diezmos, estas ofrendas que serán levantadas. Señor, que pueda bendecir el esfuerzo que hace cada uno de mis hermanos. Amado Padre, que bendiga cada oficio, Señor, cada fuente de trabajo, que pueda bendecirla, Señor, y que nos siga bendiciendo con esa capacidad que nos da para hacer nuestro trabajo, ese conocimiento, Señor, y esa salud que también nos da para poder seguir trabajando para usted. Amado Padre, todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a
entonar esta alabanza. Se puede tomar su asiento, por favor. Te quiero agradecer por todo lo que has hecho en mi vida hasta el día de hoy. Me has llenado de paz y alegría, he dado gozo a mi corazón. No tengo con qué pagar lo que has hecho por mí. Mi vida era oscura, llena de soledad. Pero como barco perdido en alta mar, hasta que dio una luz que mi sendero iluminó. Era la voz de Jesús que a mi vida llegó. ¿Con qué podré pagar? No tengo nada en especial. Todo lo que tengo en mi vida es tuyo, Señor. ¿Qué podré pagar? No tengo nada en especial. Todo lo que tengo en mi vida es tuyo, Señor. Te quiero agradecer por todo lo que has hecho en mi vida hasta el día de hoy. Me has llenado de paz y alegría, he dado gozo a mi corazón. No tengo con qué pagar lo que has hecho por mí. Mi vida era oscura, llena de soledad. Era como un barco perdido en alta mar, hasta que dio una luz que mi sendero iluminó. Era la voz de Jesús que a mi vida llegó. No podré pagar, no tengo nada en especial. Todo lo que tengo en mi vida es tuyo, Señor. ¿Por qué podré pagar? No tengo nada en especial. Todo lo que tengo en mi vida es tuyo, Señor. Todo lo que tengo en mi vida es tuyo, Señor. Todo lo que tengo en mi vida es tuyo, Señor. Gloria a Dios. Puede ponerse de pie y darle ese aplauso a nuestro Señor. Vamos a estar finalizando este servicio. No sé, antes mencionar unos anuncios. Recuerda que el día viernes hay servicio ahí con nuestro hermano Rubén Bernabé. Y el día sábado se estará llevando un evento, se estará llevando a cabo un evento. Es un convivio juvenil, va a ser en la casa de nuestros hermanitos Elian e Ian. Así que para que puedan acudir los jóvenes, sería a las 6 de la tarde. Recuerden también que para este evento se necesitará que traigan una playera extra, porque va a haber una actividad, entonces para que puedan prevenirse con tiempo, ¿verdad? Y bueno, se les estará dando más información ahí en el grupo de WhatsApp, entonces esté atento para que puedan acudir y estar presentes todos los jóvenes. El día domingo, recuerde que hay servicio de resurrección, así que entonces
tome el tiempo también para venir. Recuerde que todo servicio en el que se puede escuchar la palabra es importante. Muy bien, vamos a estar orando para finalizar. Incline su rostro, cierre su vista. Vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, le damos gracias porque usted ha estado presente en este servicio, Señor, que hacemos para exaltar su nombre, para adorarle. Amado Padre, ahora le estamos pidiendo, Señor, que nos acompañe de regreso a casa, Señor, porque sabemos que hay maldad en este mundo y confiamos en que usted nos protege, Señor, que usted nos libra de todo mal. Así que le pedimos, amado Padre, que siempre usted va a brindarnos de un ángel que nos acompañe y nos libre de esos males. Amado Padre, también le pedimos por aquellos que están viendo esta transmisión, Señor, que les bendiga porque se han tomado ese tiempo para poder escuchar su palabra. Señor, le pedimos también por nuestros hermanos que no han podido venir, pero Señor, que usted les da también de sus bendiciones y Señor, que puedan también acompañarnos en otra ocasión. Señor, lo ponemos todo en sus manos, confiando en que usted es el único que puede brindarnos esta bendición. Y Señor, confiando en su palabra, pidiéndolo todo en su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Puede tomarse asiento? Vamos a entonar esta alabanza, vuelvo a mi hogar, y con esto estarán dándose por despedidos. Vuelvo a mi hogar, yo soy parte de este cielo y volveré. Cuando Él me llama aquel día, como águila volé. Vengo a cambiarme porque vuelvo a mi hogar. La batalla dura es, que cruel la tempestad, mas yo sé que Jesús conmigo va. La tormenta pasará, volverá el sol a brillar, y un nuevo himno cantaré. Vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando Él me llama aquel día, como águila volé. Vengo a cambiarme porque vuelvo a mi hogar. El rostro del Señor, gracias me lo reveló. Cristo de una Babilonia me sacó. Comenzando por la fe, culminando en claridad, y una redención completa, y vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar, yo soy parte de este cielo y volveré. Mas Él me llama aquel día, como águila volé. Vengo a callarme porque vuelvo a mi hogar. Oh Señor, difícil fue la senda que transité, sombras cubrieron la tierra que caminé. Mas por gracia y puedo ver
la luz del atardecer, y yo sé que a mi hogar regresaré. Vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de mi cielo y volveré. Él me llama aquel día, como águila volé. Tengo